Ahora pues nos vamos de nueva cuenta hacia la ciudad colonial de la antigua Guatemala, en donde se lleva a cabo pues la 26ª Cumbre Iberoamericana. Allá en este punto estamos a punto de escuchar de nueva cuenta entonces esta transmisión en directo con el tema la sostenibilidad como elemento clave de la estrategia de la ciudadanía corporativa. Adelante allá en Antigua. De trabajo en la inclusión financiera. La Fundación Microfinanzas BBVA es la mayor microfinanciera del mundo y de eso estamos muy orgullosos, con más de 11.000 millones de dólares en microcréditos. Programas de educación financiera que desde 2008 han influido en la vida de 12 millones de personas, de las cuales casi 11 son niños y jóvenes, o la creación de un centro para la educación financiera y capacidades de ámbito global hace 2 años, cuyo consejo asesor me honro en presidir. Pero lo más reciente ha sido el enunciar la estrategia del banco con un compromiso público a 2025 perfectamente alineado con los ODS. Por un lado, ¿qué hacen los bancos? Financiar. Pues el compromiso es 100.000 millones de euros dedicados a objetivos de financiación verde y descarbonización, junto con inclusión, emprendimiento, infraestructuras sostenibles y agrobusiness. Esto es un compromiso público que no nos exige un regulador, pero por el cual nos podrán juzgar no solo la sociedad, sino los inversores. En segundo lugar, gestionamos energía. Nosotros consumimos energía, enchufamos aire acondicionado, abrimos las sucursales. El compromiso es, en 2025, 70% de las energías del banco serán renovables y la reducción de la emisión de carbono, de CO2, será de un 68%. Y, por último, obviamente, involucrar. Estamos metidos de hoz y coz en la sociedad. Tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos inversores, tenemos accionistas, tenemos empleados. El compromiso nuestro es involucrarnos con todos ellos para cooperar en la dirección de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, porque, a nuestro modo de ver, no es tanto nuestra responsabilidad, que lo es inmediatamente, en facilitar a las personas y a la sociedad a alcanzar sus objetivos, sino responder ante las futuras generaciones. Y con esto ligo con algo que se acaba de decir, que realmente es así. Fíjense que en el panel anterior, Salvador Páez se preguntaba cuestionando la figura de la responsabilidad social empresarial como departamento, cosa que aclaró Stanley con bastante claridad. Estamos frente a una nueva identidad de la actuación socialmente responsable. En el caso de VA, Tony Vallabriga, que maneja esos temas, la denominación no es el área de comunicación, no es el área de responsabilidad social, se llama negocios responsables. Es un esquema completamente distinto. Cemex cambió su figura y se llama negocio responsable. Es decir, estamos frente a una resignificación que obliga a una reinterpretación de cómo nos definimos para conectarnos. Si es así, en tu caso, Enrique, en una empresa de energía, digamos, de las que llaman limpias, cuestionando a las que entonces, ¿será que si hay unas limpias y unas sucias? Lo cual me parece que es una polarización, además de injusta, incierta, porque en la práctica las limpias no son tan limpias ni las sucias son tan sucias. ¿Cómo tú lo ves desde tu empresa el tema de la sostenibilidad? Bueno, buenos días a todos. Gracias. Yo soy Enrique Riquelme, presidente de Cox. Cox Energy es una compañía donde nos dedicamos a generar energía solar fotovoltaica, con baterías o sin baterías, pero en el área iberoamericana, en América Latina, Chile, México, una fuerte presencia en toda esta área regional, donde casualmente estoy muy contento de poder estar aquí, porque Guatemala fue en el 2012 el primer país donde hice un proyecto de 55 megas solares, que todo el mundo decía, estábamos locos, que esto no iba a dar. Bueno, a día de hoy, eso fue el proyecto más grande de América Latina, si no me equivoco, hasta el 2015, y muy rentable, espero, ¿no? Ya no es mío. Diciendo esto, nosotros desde el punto de vista me siento un privilegiado, porque mi modelo de negocio, el modelo de negocio de muchas compañías como la mía, donde generamos energía renovable, en esencia es pues como tiene que ser, ¿no? Sostenible, pero sostenible no solo porque no contamine, sostenible no solo porque es la energía a día de hoy más barata con la que se puede generar. Hace unos años, hace muchos, o incluso a día de hoy, se genera energía con otro tipo de combustión en América Latina, en el mundo, por encima de $100 el megavatio hora. Hoy se genera energía, o generamos energía con solar o eólico
por debajo de $20 el megavatio hora. Eso lo hace muy competitiva y sostenible en el tiempo, sostenible el modelo de negocio. Pero ya, como decía, no es solo en lo económico, no es solo en que no contamina. La importancia de esta es que es sostenible para los empleados, es sostenible al final para las regiones donde ponemos estos parques fotovoltaicos. En mi caso, son lugares apartados normalmente de las zonas metropolitanas, son lugares donde las tierras no suelen ser fértiles, por lo tanto la gente incluso son tierras que no pueden cultivar, son tierras que al final hace falta, y los gobiernos también pues necesitan que esa gente tenga sus puestos de trabajo a largo plazo garantizados, no haciendo trabajo de gobernación o cosas que vayan saliendo. Al final, cuando uno hace una inversión en un proyecto de este tipo, son a 50 años, le está garantizando puestos de trabajo a personas en zonas rurales con escasos recursos para poder ganarse la vida, operando, manteniendo las plantas, ¿no? Eso genera, dentro de la compañía, se hablaba de que la gente quiera estar trabajando para una compañía como la que esté. Bueno, pues nos sentimos también orgullosos de que todo el equipo, al final, todo lo que se hace, todo lo que se emplea, es para generar trabajo a muchas personas de escasos recursos a muchos años, incluso varias generaciones. Eso por un lado, y aparte de lo económico, ¿no? Que por supuesto es muy importante. Al final es un foro empresarial y todo el mundo quiere ganar dinero, y hace unos años hoy en día, como decía, no hace falta subvenciones, no solo eso, sino que es la más rentable de todas. Queriendo decir que, por supuesto, hace falta también la matriz energética, gas, combustibles fósiles, por supuesto. Bueno, la matriz energética tiene que estar acompañada. Pero América Latina, en España está pasando, aunque pago ya la parte de las subvenciones con la energía solar, pero América Latina necesita estar en cabeza de este tipo de proyectos. Como decía, cuando uno hace una inversión a tan largo plazo, genera impuestos, la inversión privada entra en un país, eso crea impuestos, y totalmente de acuerdo con que los grupos locales tienen que apoyar a generar todos los espacios posibles para seguir desarrollando tipos de energías renovables, ya no solo ahí, sino también en la distribución. Los grupos políticos pues deberían de fomentar más la inversión privada. No hace falta subvenciones, simplemente con una ley pues justa para que podamos ir a estabilidad jurídica a largo plazo, para que podamos seguir creando empleo sostenible, para que podamos seguir generando energía más barata para todos estos gobiernos, todos los países, que creo además que Centroamérica debería estar más unido con una política conjunta energética para poder ser fuerte y poder negociar mejores, y al final ser más competitivo a largo plazo también en la exportación, porque al final cuando tienes energía mucho más barata, pues puedes ser más competitivo para exportar a otros países. Hoy muchos países de América Latina tienen energía por encima de los $150 el megavatio hora para el grupo industrial. Cuando uno invierte en energía renovable, ve el efecto en el corto plazo, en el medio y en el largo, en el bolsillo de la gente. Y eso al final pues creo que crea riqueza, y por eso digo, me siento un privilegiado de tener este modelo de negocio. Muchas gracias, Enrique. De hecho, si tuviéramos que poner en una reflexión y ponerla en la brújula los puntos cardinales que han guiado la primera parte de las respuestas que han compartido el panel con ustedes, una tiene que ver con esa resignificación del tema de lo social, que estuvo presente en todas las reflexiones, aún las más económicas, dicho por la última participación, donde el precio da una inclusión del desarrollo y eso tiene un impacto social. La otra era obviamente la reinterpretación, pero me gustaría que en la siguiente cierre hablemos del modelo de actuación y de cómo nos estamos fortaleciendo, porque la resignificación es social. El modelo tiene que ser de actuación responsable, consciente del impacto. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puedo aprender con esa reinterpretación de empresas que pueden ser, como el caso, por ejemplo, de Punta Cana, que es una empresa donde el posicionamiento tiene un rasgo hasta familiar en ese tipo de elementos? Y ese fortalecimiento tiene que mantenerse en el tiempo. ¿Por qué es fundamental? Porque las reflexiones del mundo de lo privado en Davos hablan justamente del radar y la brújula. Y sobre ese radar y esa brújula, ¿cuál es la forma como ejercer el liderazgo? Sobre esa visión de la manera de hacerlo, ya muchos empresarios
Poma lo ha dicho en las últimas publicaciones de Forbes, o incluso Mercedes Ramos refiriéndose a los temas de corrupción o a los aviones políticos que el propio Salvador, con su cabeza fundamental, que fundara además la organización social más importante en El Salvador, también lo puso publicado. Esa estrategia tiene que ver con el modelo del governance, de cómo hacerlo. ¿Por qué? Y miren este número recién publicado por la CEGIP. Tiene que ver con que la herramienta está midiendo de que en las innovaciones de la versión de los índices de gobernabilidad corporativa 2018 recientemente hechos, el gobierno corporativo y la sostenibilidad tienen hoy con la Agenda 2030 y los ODS un espacio particular. Y esta información muy reciente que quise compartir con ustedes. Y una de las conclusiones fue de que los comités destinados a este análisis, es decir, el modelo de gobierno que la Junta Directiva tiene para controlar los procesos, en algunos está más que en otras empresas. Y en España hay un benchmark muy bueno que ya habla de cómo entra en las juntas directivas la responsabilidad social. Y esto tiene que ver con el negocio. Ya BlackRock lo dijo cuando evalúa, o cuando los proxy advisors dicen no voy a hacer inversión o cambio, o voy a pedir la cabeza del CEO de la compañía. Háblenme ahora más de cómo lo hicieron, qué aprendieron y cómo aprendemos nosotros aquí de ustedes en estos minutos. Y vamos a dar otra vuelta más breve, por favor, de lo que hice, que ya conté, cómo lo hice y qué me sugieres que debo hacer. O sea, cómo aprender. Y me gustaría empezar por ti, Antonio. Bueno, no sé si te he seguido perfectamente porque cuesta de oír. Vamos a ver, en Repsol, el caso Repsol, ¿no? Nosotros tenemos aprobado por el Consejo de Administración una serie de ejes de actuación en sostenibilidad. Y son muy amplios. El primero de ellos es una creación de un concepto que nosotros llamamos ética y transparencia, con un comité de ética, un comité de transparencia, un comité de sostenibilidad dirigido por un miembro del Consejo de Administración. ¿Y qué quiere decir un comité de ética y transparencia? Quiere decir que tenemos que hacer las cosas bien en todo el mundo, que no tenemos que evitar pagar impuestos porque hay que pagar impuestos, que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos que luchar contra las disrupciones que se puedan producir en el entorno, etc. Esta es una parte importante de lo que hace el Consejo de Administración a través de las funciones delegadas. ¿Qué otras actividades tenemos? Hemos definido un eje para proteger a las personas en su concepto amplio, no la diversidad, las personas. ¿Y qué significa? La formación. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pues la formación forma parte del pilar estratégico de la casa. Estamos hablando de los derechos humanos. Es muy fácil a una compañía que está en 40 países olvidarse de los respeto. Y por tanto, una compañía tiene que presionar, y en el caso de Repsol presionamos, para que estos derechos humanos estén siempre presentes en el respeto a cada una de las 25.000 o 40.000 personas que trabajan en la compañía, ¿no? Luego están los activos, que también a veces nos olvidamos de los activos. Y los activos son tanto personas como físico, como las instalaciones. Nosotros hemos instalado una cultura de cero accidentes. Ahora vengo de Perú, de inaugurar una parte de una refinería importante, 11 millones de horas trabajadas, 11 millones, cero bajas con accidente, cero. O sea, esto esto si no lo incorporas al ADN, no lo consigues. Y esto es respeto de la gente, y esto es respeto y aceptación de la sociedad, ¿no? Y evidentemente luego vienen temas como medio ambiente, cómo tú actúas, no en el cambio climático que también, sino cómo tú actúas respetando tu entorno. Y nosotros tenemos que perforar un pozo en el Amazonas. Lo prioritario es consensuar con el entorno y con la biodiversidad del Amazonas cómo lo tienes que hacer. ¿Que es más caro? Sí, pero que es mucho más rentable sosteniblemente hablando también, etcétera, ¿no? Lo entendiste perfectamente, porque el tema es cómo lo asumís en el proceso interno de toma de decisiones. Que en el caso tuyo, Fran, no es solo que Punta Cana sea algo que diferencie y que el tema de la sostenibilidad solo se ve en ese espacio. ¿Cómo influyes? ¿Cómo te has vinculado con el resto del sector? ¿Cuál es la experiencia? ¿Dónde estuvo la dificultad? ¿Y dónde estuvo la lección? ¿Qué hacer? Mira, Ítalo, antes de comenzar, yo creo que tenemos que
señalar algo que es fundamental, y ayer lo mencionaron algunos de los que nos precedieron, y es el tema de que muchos de nuestros países no sabemos si van a llegar al 2030 sin logrando las metas de esta meta, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque precisamente estamos ahora viendo un surgimiento de gobiernos populistas, nacionalistas de extremo, etcétera, que dan al traste con muchos de estos sueños. Nosotros, gracias a Dios, en República Dominicana no tenemos día y esperamos no tenerla. Pero yo creo que nosotros, los empresarios, en las últimas décadas hemos cedido mucho de nuestro espacio a los políticos, y nosotros hemos perdido un liderazgo que deberíamos tener con las sociedades en que nos desenvolvemos, que no solamente debe ser con nuestros colegas empresarios, tenemos que ir un poquito más allá, ser verdaderos líderes, no solamente en lo económico. Quizás en países como España no es necesario, pero en nuestra Latinoamérica sí resulta necesario, y sería una de las formas de poder precisamente combatir en lo que está ocurriendo en mucho. En Venezuela hay un caso muy interesante de una empresa familiar que ha tenido responsabilidad social durante los últimos 60 años de su fundación, y es la única que el Estado no ha podido intervenir, siendo una de las más grandes y estando en las áreas estratégicas, y es por la responsabilidad social que ha acumulado durante tantos años. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a imitar eso para ser realmente líderes en América Latina y poder contener algo que está ocurriendo no solamente en Latinoamérica, porque el populismo y el nacionalismo malinterpretado está ocurriendo en todas partes del mundo, lo vemos en Europa, lo vemos donde quiera. Entonces yo creo que nosotros tenemos también que comprender que tenemos que jugar ese rol, y yo no quería dejarlo de mencionar, porque sin eso estamos trabajando solamente con un área y no con lo que debe ser el país. Y en el caso tuyo, Gilberto, toca un tema que es inevitable para alguien que vivió mucho tiempo en Venezuela, y es Empresas Polar, a la que se refiere. Y Lorenzo Mendoza hizo el seguro más importante de su sostenibilidad, conectándose con su gente y con la gente vinculada a cada una de las comunidades, que fue el insurance, el seguro de vida reputacional, para lo que tú describiste con mucha precisión. Tu modelo de negocios para se cambió cuando entraste en este tema de los ODS, o este tema de la responsabilidad social. ¿Hubo cambios internos en la organización? El modelo de gobierno, nos lo decía, por ejemplo, crearon comités que tenían a nivel de consejo directivo roles específicos. ¿Cómo lo entendieron ustedes? Por favor, breves para cumplir con los tiempos. Bueno, desde luego se cuenta con el gobierno corporativo, con el consejo y con los diferentes comités, pero yo me quiero meter a un tema muy importante, sobre todo ahorita. Lo que nosotros nos ha hecho siempre poder evolucionar es escuchar al consumidor, sobre todo la consumidora, más ahora con todas las redes sociales. Hoy, a través de este contacto constante, pues a través de eso surgió esta inquietud de tener un pañal biodegradable y un pañal reciclable. A través de ese contacto ahora están surgiendo otro tipo de evolución en el negocio, que no solamente es venta de un producto, sino ya se va uno a todo un servicio. Por ejemplo, en el caso de adulto, donde no solamente es el pañal de adulto, sino toda una serie de necesidades de estas personas que, bueno, todos vamos a llegar allá, de tercera edad, y que se tienen que recibir todo un servicio, no solamente los pañales, sino toda una serie de acciones que te llevan a otro tipo de modelos de negocios. Desde luego, te podría decir que pues tenemos desde luego buscando la generación de valor, tenemos desde luego el diálogo social constante, como estoy mencionando, desde luego el respeto a derechos humanos, sobre todo el principal activo que tenemos es nuestros trabajadores, y tenemos que comenzar con ello, ¿no? Entonces, yo me uno a lo que mencionaste, Frank. Creo que como líderes empresariales tenemos una gran responsabilidad en estos momentos, sobre todo en México, donde tenemos en la entrada un gobierno pues con ideas de izquierda, con populismo. Ojalá y no cambie en un sentido radical, no se radicalice. Creo que el sector empresarial tenemos una gran responsabilidad de contener
de hacer frente cuando hay gobiernos populistas, de no agachar la cabeza y de salir adelante. Es decir, muchas veces hay el dicho de que el pueblo tiene el gobierno que se merece, pero yo creo que los empresarios no tenemos los gobiernos que nos merecemos. Hace varias semanas en Madrid se presentó Sustainable Brands y la expresión más común de principio a fin de ese evento de encerrona de 3 días fue la palabra activismo. Entonces eran marcas activistas, fondos activistas y terminaron diciendo CEOs activistas. Esto es una nueva forma de vincular que vale la pena pensarla y actuarla. Pero para no ser conspiradores de oficio y de manera transparente, como lo decimos, en ese modelo de gobierno de negocio responsable, BBVA fue el responsable de crear los indicadores de lo que se llamó Reputation Institute, porque nació entre Ángela Llosa y Andreu trabajando juntos con ellos. El cambio cultural en lo interior, ¿cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los enablers que permitieron que ese cambio se diera? Este cambio es un proceso en marcha, porque es la parte más complicada y más exigente de la transformación. Uno diría, ¿cómo se puede transformar sin detener el vehículo un banco que ofrece servicios financieros en una compañía digital? Con una visión, es el cliente o la clienta quien tiene esto en la mano, es quien manda hoy, de manera que la estrategia está definida en torno al cliente. En segundo lugar, identifica el entorno competitivo, entre ellos los que vienen del mundo de la tecnología, para competir o cooperar según necesidad. Pero, en tercer lugar, el talento y la cultura. Esta nueva era tecnológica requiere incorporar a las entidades talentos nuevos que no existían antes en el mundo bancario. Antes había contables, había expertos en finanzas, pero no había ingenieros de sistemas informáticos, ni había expertos en Big Data, ni había expertos en ciberseguridad. Esto es un cambio de talento y cultura asociado a la tecnología. Por supuesto, el otro talento que se requiere, que es este compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, es un proceso que fluye en las dos direcciones, de liderazgo activista desde la cúpula hacia abajo, pero también el es más que un reflejo de la sociedad en la que opera. Y esta sensibilidad es cada vez mayor y empuja hacia arriba. Así que en ese terreno, digamos, las cosas no han sido tan complejas. Pero sí que es verdad que cuando una compañía cambia mucho y muy deprisa, los antiguos empleados empiezan a preguntar ¿cuál es mi puesto en esta nueva compañía de futuro? De manera que el proceso de comunicación interna y de recapacitación, de aplanamiento de las estructuras del banco, de trabajo en Agile, de incentivos a los sistemas o ecosistemas de innovación abierta, incubadoras, cooperación con los innovadores, todo esto ya es el pan de cada día, pero no podemos decir que hemos terminado. Es un proceso abierto y en marcha. Enrique, muy en breve, ¿cuáles son, en tu opinión, esas condiciones o esas necesidades de la región para empujar la energía de la cual nos describiste? Es tu experiencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, voy a ser bastante breve. En principio, creo que una unión por parte de países para tener una mayor fuerza, una inversión conjunta, o más que una inversión conjunta, unas reglas de juego conjuntas para inversión en redes. Inversión que tienen que ser privadas. Si donde llegue la inversión privada, meterse los estados a invertir, cuando estoy segurísimo que tienen otros de poner ese capital. Pero sí que las normas tienen que estar claras y tienen que haber estabilidad para poder hacer. Por otro lado, aparte de la regulación, de una mejora en las redes, donde todo esto puede ser inversión privada y al final acaba en el corto, medio y largo plazo mejorando la vida de todos estos habitantes. Sé que tenemos poquito tiempo, así que decir simplemente que no se nos olvide que sí, tenemos que tener muy buenos empresarios, tenemos que tener y necesitamos a los buenos políticos, ¿no? A países bien gobernados, pero que tampoco se olviden los políticos que necesitan buenos empresarios que empujen, inviertan en toda la región, independientemente de si es España más desarrollado o es en América Latina. Al final la fuerza de Iberoamérica es si está unida, si hay reglas del juego claras y al final si se les apoya tanto a los políticos, pero sobre todo también a los empresarios.
Si tuviéramos que resumir en una ecuación, y me disculpan que sea una ecuación porque al fin y al cabo soy ingeniero y civil, y tenemos que decir que nuestras actuaciones en el esquema deben ser comunicadas, y eso suena como obviar. El problema está en que el contexto va cambiando y obliga a que nuestras actuaciones se vayan moviendo de lugar. No es solo el esfuerzo de comunicación. Mientras más complejo es el contexto, más actuación mejor comunicada. Y le falta una dosis, que es lo que le agrega pasión. Lo fundamental para construir confianza en lo que hacemos, lo dice muy bien Mafalda cuando terminó viendo los titulares de prensa que leemos todos los días, donde Manolito estaba totalmente imbuido en ella, y le pregunta, ¿qué es ese recorte diario, Manolito? Y Manolito le dice, la cotización del mercado de valores. Y se emociona Mafalda y le dice, claro, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Y en ese momento Manolito dijo, no, de los que sirven. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? Esa reflexión es la que conduce a la responsabilidad. Porque la responsabilidad es un estado de conciencia. ¿De qué? Del impacto de lo que hago o lo que dejo de hacer. ¿Y qué es la conciencia? La capacidad de entender ese impacto y de estar informado. ¿Y qué requiere la responsabilidad? Conciencia. ¿Y qué requiere la conciencia? Información plural, abierta y suficiente del impacto de lo que hacemos. Hay muchos socios en los gobiernos y en las empresas de que no haya información, pero ella sigue fluyendo. Y es la falta de información la que nos deja de hacer conscientes, y es la falta de conciencia la que no nos permite ser responsables. Señores, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Bueno, desde la antigua Guatemala, como podemos observar, pues ya se conoce toda la información que se ha generado en este 12º encuentro de empresarios allá en la antigua. Vamos a la pausa, ya volvemos.